Hubo un momento en el que la palabra brujería dejó de significar lo mismo. Antes, en muchos contextos culturales, históricos, en diferentes creencias, hablar de brujería era hablar de sabiduría, de crecimiento popular, de rituales sagrados, de prácticas simbólicas que intentaban unirse con lo invisible, de autoconocimiento emocional, espiritual, interior. No siempre era algo uniforme ni coherente, ni siquiera era seguro o positivo en todos los casos en los que se hablaba. Pero sí había algo en común y es que estaba integrado en tu vida cotidiana, en la comunidad y en la experiencia humana directa. Hoy, sin embargo, si habla en las redes sociales, especialmente plataformas como TikTok o Instagram, la palabra brujería ha cambiado completamente su forma. Ya no remite a tradición, contexto ni historia, ya no hay sabiduría, ya no hay un estudio detrás. Ahora remite totalmente a la estética, a identidad, a consumo, a contenido rápido, a promesas emocionales empaquetadas en vídeos virales. Y es que yo no estoy juzgando, estoy observando. Porque lo interesante aquí no es que la brujería haya cambiado, porque es que la práctica cultural siempre cambia y año tras año se descubren cosas nuevas o se van creando cosas nuevas y eso está guay, complementar. Lo interesante es cómo ha cambiado el significado de lo que creemos que es brujería y lo que dice eso de nosotros como sociedad. Y en este vídeo quiero entrar en ese énfasis. No desde la caricatura ni una defensa sin argumento, sino desde un análisis que puede llegar a ser incómodo para ciertas personas que no estén de acuerdo. Quiero desglosar qué parte de lo que hoy llamamos brujería en redes sociales sigue siendo esa práctica simbólica y qué parte es directamente un producto del algoritmo y de lo que la gente se está aprovechando. Si observas el contenido espiritual en redes, hay algo que aparece constantemente: velas, cristales, baños, cartas, manifestación, audios de energía y una estética muy específica que mezcla lo místico con lo visualmente atractivo. Y aquí es donde aparece el primer cambio. La magia deja de ser una práctica contextualizada y se convierte en algo visual, una identidad visual. Ya no importa tanto qué haces ni por qué lo haces, ni siquiera de la tradición, cultura o de dónde lo has sacado o aprendido, sino que lo importante es cómo se ve, que se vea bonito, estético, cuando la brujería no es bonita ni estética. Empieza a importar si encaja dentro de lo que el algoritmo de estas redes cree que es contenido espiritual. Y esto empieza a generar una transformación muy profunda. La práctica deja de estar anclada a la experiencia interna y pasa a estar anclada a la validación externa. En otras palabras, ya no importa si el ritual tiene sentido. Importa si el ritual es consumible, compartible y sobre todo replicable. Y esto cambia completamente la naturaleza de la brujería y la espiritualidad. Porque lo simbólico, cuando se convierte en contenido, empieza a perder profundidad y de esta manera empieza a ganar velocidad. Y la velocidad es enemiga de la profundidad. Analizamos un poquito más profundo. En la brujería tradicional o en los sistemas simbólicos antiguos encontrábamos mediadores, figuras, textos, guías, comunidad, transmisión oral entre familias. Hoy, en redes sociales, el mediador no es ni siquiera una persona, ni una tradición, es el maldito algoritmo. Y esto es que es mucho más importante de lo que parece. El algoritmo no entiende el significado de lo que estás mostrando. Entiende los patrones de atención. Entiende que retiene a la persona, que genera clics, compartidos y que genera una repetición constante. Eso quiere decir que el contenido espiritual y de brujería que más se consume y se comparte no es realmente el bueno o validable. Es decir, no es necesariamente el más profundo, ni siquiera el más preciso o el más coherente, sino el más emocionalmente atractivo. Y esto produce una distorsión clave. El contenido de la brujería y la espiritualidad empieza a optimizarse no para la verdad interna, sino para la reacción externa. Por eso ves tantas afirmaciones absolutas, tantas promesas rápidas, tantos rituales simplificados y tantas explicaciones cerradas y vacías de conocimiento y contenido. Porque esto funciona mejor en este entorno donde la atención es fragmentada. Uno de los cambios más interesantes es que muchas prácticas que ahora se denominan como brujería en realidad funcionan como unas herramientas psicológicas aunque no te lo estén nombrando específicamente. Por ejemplo, escribir intenciones, hacer rituales sin cierre, limpiar espacios, usar símbolos, crear narrativas de transformación. Todo esto es muy fácil. Todas estas cosas pueden tener un valor real desde un punto psicológico. Ayudan a estructurar emociones, a vivir procesos internos o a exteriorizar los conflictos. Porque el problema no es la práctica en sí, el problema es que se interpretan literalmente en un mundo terrenal cuando todo esto es más espiritual y energético. Y aquí es donde se rompe la relación entre símbolo y significado.
porque el símbolo deja de ser la herramienta completa interna y pasa a ser una supuesta tecnología de control. Y esto genera dos extremos peligrosos. Por un lado, las personas que se creen que todo se puede resolver a través de rituales y por otro lado, las personas que acaban frustradas porque esperan esos resultados que te prometen pero nunca llegan. Otro elemento clave es el mercado. Hoy la brujería también es un producto, que realmente lo ha sido siempre, porque antes tú ibas a la bruja del pueblo y le dabas una gallina, o le dabas huevos, o le dabas carne de tu vaca, o leche, o le dabas cualquier cosa, ¿sabes? A cambio de eso, porque antes estaba el trueque. Pero ahora se ve de una manera mucho peor. Todo puede ser empaquetado y vendido y el problema aquí no está en que eso suceda. El problema aquí está en que mucha gente lo hace sin tener conocimiento, estudio, sin haber visto los resultados, simplemente porque da dinero. Y hay gente que se pone a vender joyas o cosas por precios inconsumibles y desmesurados que realmente no funcionan porque no saben lo que están vendiendo. La diferencia entre cómo se hacía antes y cómo se hacía ahora es la escala, la velocidad y la ausencia de un seguimiento profundo, porque ahora alguien te hace un ritual, te manda un vídeo y te dice, hala esto, pero luego no te hace un seguimiento, no está contigo, no te acompaña, no te ayuda, no te apoya, no te explica lo que tú tienes que seguir haciendo. En redes sociales el consumo espiritual se ha vuelto inmediato. No hay proceso, no hay comunidad sostenida y no hay una transmisión lenta del conocimiento. Es que de verdad que no encuentro gente que te explique las cosas, que te nutra. Simplemente hay un acceso instantáneo a ¿quieres dinero? Enciende una vela de miel. ¿Quieres eliminar a tu ex de tu vida? Enciende una vela negra. ¿Quieres? Decreta. ¿Quieres todo? Pide y se te dará. ¿Y la profundidad? Cuando lo espiritual se vuelve instantáneo, las capas empiezan a desaparecer. Quizás uno de los efectos que más me duele de todo esto es que se está creando una brujería performativa, o sea, con una estructura que tiene que ser así y si no eres así, no eres nadie. Y claro, luego viene es que a mí me han estafado, porque hay muchísimas personas que no están practicando brujería y espiritualidad, sino la estética de la brujería y la espiritualidad en redes sociales para hacerse virales. Se leen 2 libros, te los cuentan a su manera, sin una profundidad y te dicen, soy una experta y tú te lo crees porque les has visto 2 segundos. Porque cuando la identidad sustituye a la experiencia, entonces empieza a haber un problema. Y empieza a llegar ese momento en el que ya no importa cómo te sientes, cómo eres, qué conocimientos tienes, qué crecimiento espiritual, importa tu estética. Y ahí la espiritualidad deja de ser una herramienta de introspección y empieza a convertirse en una forma de construir un personaje. Y cualquier construcción de personaje es algo negativo para este mundo, porque no te están diciendo la verdad. Y es que al final esto está en tu mano, porque al final eres tú quien consume este contenido. Y si tú quieres consumir un contenido vacío que no te enseña nada y que realmente solo te está haciendo un patrón repetitivo para que tú te sientas bien o creas que estás consiguiendo tus objetivos, pues entonces la culpa es tuya, que te quedas a verlo y que le das clic y que le sigues y que sigues y luego no apoyas a las personas que pueden llegar a enseñarte, ¿no? Como, uff, qué aburrido, un vídeo tan largo no me interesa, pero es que ese vídeo tan largo es el que te va a enseñar a llegar a la espiritualidad profunda y a la brujería de verdad. Después de todo esto, la pregunta importante no es ver si realmente esa brujería es falsa o verdadera. La pregunta real es, ¿qué parte del lenguaje sigue siendo simbólico para poder llegar a entendernos a nosotros profundamente? ¿Qué es la base de todo? Porque incluso en esta versión digitalizada, muchas personas encuentran en estos contenidos una forma de introspección, de conexión emocional y de sentido. El problema no es el símbolo, el problema es cuando el símbolo sustituye a la experiencia. Yo no digo que la brujería se haya perdido porque yo sé que somos muchas que realmente sí estamos haciendo las cosas como se deben hacer o si tenemos unos conocimientos previos. Yo creo que lo que se ha perdido es el contexto, que la gente ha visto que esto te puede hacer viral y se pega de cualquier cosa. Entonces dicen lo que te he dicho, se leen 2 libros y dicen ya soy una experta o un experto. Abren una tienda de esoterismo o te empiezan a vender cosas que no son normales para mí. Porque se aprovechan de la falta de conocimiento de las personas, la falta de profundidad, de introspección, la desesperación y la necesidad de otras personas. Evidentemente, si tú no sabes realmente cómo funciona el tarot, cualquier persona puede engañarte. Si tú no sabes cómo funciona la energía, cualquier persona puede engañarte. Si tú no sabes cómo funciona un ritual, qué pasos debe llevar y cómo se debe hacer, cualquier persona puede engañarte por tu desesperación y tu necesidad.
Se pierde la profundidad, la lentitud, la introspección y sobre todo la integración de las energías. No es normal que una persona te haga un ritual y no te diga cómo puedes seguir con él y cómo puedes continuar con tu vida después de eso. No es normal que no se te haga un seguimiento. No es normal que esa persona no te apoye. No es normal que te hagan una lectura y se olviden de ti. Y ahora la pregunta no es qué es real y qué no lo es. La pregunta es, cuando consumes esta espiritualidad y brujería en redes, ¿usas estas herramientas para conocerte o estás construyendo una identidad para escapar de ti? Al final, yo no estoy diciendo que yo tenga la verdad absoluta, porque no es así. Yo lo que estoy diciendo es que llevo muchos años haciendo este contenido, empezamos 4 gatas y ahora somos millones de personas y cuando yo veo ese contenido, con los conocimientos que tengo, con el estudio previo y con todo lo que tengo detrás, me doy cuenta de que solo se están engañando y me duele muchísimo. No porque no llegue a esa cantidad de personas, realmente yo llegaré a quien tenga que llegar porque sé que a mí me van a poner en el lugar de las personas que me necesitan, como ha pasado estos 6 años. Simplemente lo que veo es que me llega mucha gente de, es que me han estafado, es que esta que es famosa en redes me ha mentido y eso me duele. Porque cuando todo esto empezó y todo se empezó como a mediatizar, parecía de una manera que íbamos a poder quitar los tabús, que íbamos a poder limpiar nuestro nombre, las brujas, y que íbamos a poder resurgir y que la gente dejara de juzgarnos. Pero de repente llegaron los aprovechados y las farsantes a volver a manchar nuestros nombres. Y de verdad que eso me duele tanto porque veo tan buenas brujas en redes sociales que no tienen ningún tipo de alcance y luego veo tan malas brujas que no son brujas, son estafadoras que tienen tantísimo alcance solo porque repiten lo que una dice, lo que es viral o intentan ayudarte a hacer daño a los demás y de verdad que eso me aflige tanto el corazón que no podía no hacer un vídeo así. Espero que llegue a mucha gente, la verdad. Decreto que va a llegar a mucha gente. Nos vemos en el próximo vídeo.